Hola a todos. Creo que los verdaderos amantes de los Simpson recordaremos aquel capítulo en el cual Homero decide volverse un gordito incapacitado. No contento con ello, pone a un pájaro bebedor a cumplir con sus responsabilidades laborales, las cuales consistían simple y llanamente en presionar una tecla, una sola tecla. Hoy les explicaré por qué este pájaro bebedor casi provoca un incidente nuclear similar al de Chernobyl. Pero para ello quiero que vean el siguiente video para contextualizarlos. Es un pequeño fragmento del episodio. Hola, Homero. Oye, mamá no quiere que salgas con eso. Ya me aburrí, voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo. Voy a trabajar más duro que nunca y a mostrar al mundo que el obeso no es flojo ni irresponsable. Mi pajarito. Situación crítica. ¡Oh! Marge. Lisa. Flanders. Explosión inminente. Explosión inminente. ¡Oh, Dios mío! ¡La planta va a estallar! Eso ya se oye cacacucu. Eso es problema de Homero. A ver, ya sé. Ventilar gas. ¿Presión muy alta? ¡Oh! Debe cerrarse manualmente. ¡Ay, pájaro estúpido! ¡Nunca debí confiar en ti! ¡Maldito! ¡No! ¡A quién engaño! ¡Es culpa mía! Ay. ¡Ahí está! ¡El interruptor manual! ¡Maldito interruptor! ¿Por qué no traje la escoba? ¡Un momento! Tal vez hay... Este dispositivo se mueve, se balancea periódicamente, sin partes móviles aparentes y sin un origen claro de la fuente de energía que lo mantiene en movimiento, pues el agua del vaso en la que se moja su pico se encuentra a temperatura ambiente. Una vez se pone a oscilar, continúa haciéndolo, siempre que no le falte provisión de agua en el vaso y pueda alcanzarlo con su pico. El pájaro propiamente dicho consta de dos bulbos de vidrio, uno inferior y otro superior, unidos por un tubo vertical también de vidrio. En el centro del tubo, por el exterior, se tiene acoplada una barra metálica, o eje de rotación, que se apoya en unos soportes o patas de tal forma que el conjunto del pájaro pueda cabecear y oscilar. En el interior del bulbo inferior o cuerpo hay un líquido coloreado, cloruro de metileno, diclorometano u otro líquido volátil a temperatura ambiente, que llena algo más de la mitad del bulbo inferior o cuerpo. El tubo de vidrio vertical se sumerge en el líquido hasta casi llegar al fondo del cuerpo. El bulbo superior o cabeza, unido directamente al tubo, está recubierto de un fieltro poroso y tiene una pequeña protuberancia o pico, también recubierta de fieltro, que inclina ligeramente hacia adelante. Un sombrero se encuentra sobre la cabeza, cubriendo y ocultando una protuberancia picuda. Así las cosas, y dicho lo anterior, se estará usted preguntando qué es necesario para hacerlo funcionar. Pues bien, se coloca el pájaro bebedor inicialmente en posición vertical, al lado de un vaso con agua, de tal forma que en posición horizontal el pájaro tenga un tope pero su pico se introduzca en el agua. Se moja el fieltro de su cabeza con agua y se espera. Al cabo de poco tiempo, el líquido comienza a ascender por el tubo, el pájaro empieza a inclinarse hacia adelante, termina por caer, alcanza la horizontal apoyándose en el borde del vaso, moja su pico en el agua y vuelve a levantarse, oscilando primero rápidamente hasta casi pararse y volver a repetir el ciclo. La parte puntiaguda del bulbo superior del hervidor de mano, que en el pájaro bebedor se encuentra escondida justo debajo del sombrero, indica que se trata de un tubo anterior que ha sido utilizado para hacer el vacío, es decir, una bomba de vacío ha extraído todo el aire del interior del pájaro, dejando solo el vapor del líquido volátil, y que luego se ha cerrado a la llama, para evitar que vuelva a entrar aire. Es fundamental que no haya nada de aire dentro del hervidor ni del pájaro, pues en caso contrario el líquido que asciende deberá comprimir dicho aire y no logrará subir. Cuando la mano, a la temperatura de unos 30 grados Celsius, acoge suavemente el bulbo inferior a la temperatura ambiente, el líquido asciende hasta la cabeza. Se trata, pues, de una máquina térmica,
ya que se produce la conversión de calor en energía potencial gravitatoria, que puede ser convertida, a su vez, en trabajo mecánico gracias al establecimiento de una diferencia de temperaturas. Bien, ¿qué es lo que hace que el pájaro bebedor funcione? La clave de su funcionamiento, difícil de ver, pues es transparente, es la humedad del aire, o más precisamente la baja humedad del aire. Con poca humedad funciona muy bien, con alta humedad muy mal o no funciona. Con el líquido en la parte baja del cuerpo y la cabeza sin humedecer, el pájaro se comporta como un tente tieso, un equilibrio estable. Con su centro de gravedad por debajo del eje de rotación, el bulbo inferior está lleno casi hasta la mitad del líquido volátil. Las claves del funcionamiento del pájaro bebedor son las siguientes. La cabeza se humedece un poco con la ayuda de un cuentagotas. Si el aire no se encuentra saturado de humedad, si la humedad del aire a esa temperatura es menor del 100%, algo de agua líquida en la cabeza tiende a evaporarse. Cuando el fieltro de la cabeza se humedece, si el aire no se encuentra saturado de humedad, parte del agua se evapora. Para conseguir la energía necesaria, el agua toma energía de la cabeza, dando lugar a un descenso de 0.5 grados Celsius en la temperatura de la cabeza del pájaro respecto a la temperatura del ambiente. Segunda, la presión del vapor del líquido volátil le crece rápidamente al disminuir la temperatura, aunque la variación de temperatura es pequeña debido a que la presión de vapor crece exponencialmente con la temperatura y a que el líquido está próximo a su temperatura de ebullición, se establece una importante diferencia de presión entre la cabeza y el cuerpo del pájaro. Tercero, la mayor presión de vapor sobre el líquido en el cuerpo respecto de la cabeza hace ascender el líquido por el tubo hasta que la diferencia de presiones cuerpo-cabeza del pájaro equilibra una columna de líquido de la altura del pájaro. Por lo tanto, se necesita que el tubo llegue casi al fondo del líquido contenido del bulbo, pues de otra manera la diferencia de presiones no obligaría al líquido a subir. En caso de que el tubo no fuese casi hasta el fondo, habría que esperar a que el líquido inferior se condensase en la cabeza, lo cual es un proceso muy lento, y que el líquido tenga un punto de ebullición cercano a la temperatura ambiente, pues si la temperatura de ebullición del líquido está muy alejada del ambiente, la diferencia de presiones no es suficiente como para conseguir elevar el líquido hasta la cabeza. Cuarto, cuando el líquido asciende lo suficiente por el tubo como para que el centro de gravedad del pájaro se encuentre por encima del eje de rotación, aparece un torque que amplifica la perturbación, el equilibrio se hace inestable y el centro de gravedad tiende a descender, el pájaro oscila, y con el centro de gravedad ligeramente adelantado debido al peso del pico, cae sobre el vaso y moja el fieltro del pico en el agua. Quinta, con el peso casi horizontal, su cabeza y su cuerpo se ponen en contacto directo, las presiones de vapor se equilibran, el líquido de la cabeza refluye y se vuelve la situación inicial. Aunque no haya agua en el vaso, con la cabeza mojada, el pájaro bebedor puede funcionar durante bastante tiempo, dependiendo de la humedad, pero puede ser más de una hora en condiciones de baja humedad, hasta que el agua en su cabeza se haya evaporado. Así, en Los Simpson lo que sucedió cuando Homero dejó el pájaro fue que la humedad en la cabeza del mismo se evaporó y por eso este dejó de funcionar. Para finalizar, el pájaro bebedor es una máquina térmica que utiliza el hecho de que el vapor de agua no satura de humedad el aire sobre la cabeza mojada del pájaro. Esta no saturación de la humedad induce un gradiente de concentración que da lugar a la evaporación del agua en su cabeza, que a su vez produce una diferencia de temperaturas entre esta y el cuerpo del pájaro. La diferencia de temperaturas induce una diferencia de presión, la cual, elevando en el líquido, produce finalmente, al cerrar el ciclo retrocediendo cuando el pájaro se inclina, un trabajo mecánico. Pues bien, eso fue todo, espero les haya gustado mucho el video, intenté explicar lo más simple posible cómo funciona un pájaro bebedor y por qué estos son muy malos asistentes para un trabajo tan fácil como presionar una tecla. Si tienen que hacerlo es mejor que lo hagan y eviten dejar un sustituto, pues ya saben que después de una hora este pájaro dejará de funcionar.